Un total de 24 trabajadores fallecieron el pasado año en las islas como consecuencia de un accidente de trabajo. De ellos, 10 en accidente de tráfico, según datos aportados por la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias. Es decir, que 4 de cada 10 muertes en el trabajo se producen al volante. La ley establece claramente que los percances ocurridos al ir o volver del lugar de trabajo son accidentes de trabajo, los llamados accidentes in itinere. También lo son aquellos que ocurren durante la jornada de trabajo, los denominados in misión. Pues para hablar de este asunto tenemos a Carmen Marrero, que es secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras Canarias. Señora Marrero, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿a qué se debe este incremento comparado con los datos del año 2016? Bueno, nosotros, los accidentes in itinere y en misión siempre han existido, ¿no? Lo que pasa es que, claro, las condiciones actuales de tráfico y de otros factores que cada vez hay más tráfico, por ejemplo, los accidentes en misión cada vez son más porque la logística, todo lo que tenga que ver con el transporte logístico, por el tema de cada vez hay más compras online y cada vez hay más trabajadores y trabajadoras que tienen que ejercer su actividad laboral en distintos centros de trabajo durante su jornada laboral, están haciendo que realmente haya cada vez mayor posibilidad de sufrir accidentes, en este caso de trabajo, ¿no? Y los de la ida-venida, que son los llamados, como bien ha comentado, in itinere, pues siempre están un poco a la espera de ver cómo está ese día la conducción en las carreteras, ¿no? Bueno, ya sabemos que la ley reconoce estos accidentes ocurridos al ir y a volver de casa, también esos trayectos in misión, pero en cualquier caso, ¿hasta qué punto las víctimas de estos accidentes son conscientes del significado de in itinere y in misión? Porque igual tienen un siniestro de tráfico y no saben que ese siniestro lo están teniendo en la ida, por ejemplo, y en la vuelta de su trabajo a su casa o de su casa al trabajo. A ver, hay muchos trabajadores y trabajadoras que todavía no reconocen que ese accidente que tienen en la ida o en la venida al puesto de trabajo es considerado un accidente de trabajo porque así lo reconoce la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es decir, que hay algunos que en esas estadísticas no aparecen. Luego hay otra cosa que es muy importante y es que sí que están apareciendo, los que están en la estadística es porque están. Pero esa es la primera parte, que se declare como accidente de trabajo para que ese trabajador o trabajadora que lo ha sufrido tenga los derechos que les corresponden. Pero hay una parte muy importante que recoge la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que no siempre se aplica y es estudiar, analizar, evaluar esos accidentes para que realmente no vuelvan a suceder. Es decir, lo que tenemos que ver es ver por qué ocurren y poner los remedios, las medidas preventivas adecuadas para que no vuelvan a suceder o evitar en la medida de lo posible que se den en esos accidentes nuevamente, ¿no? Y esa es la parte que está fallando. Esto tiene que ver mucho con una cosa que venimos denunciando desde Comisiones Obreras Canarias y es que se ha avanzado mucho en la evaluación de riesgos físicos, pero no en los riesgos psicosociales. Es decir, hay que ver por qué se ha sufrido ese accidente, es decir, en qué condiciones psicológicas está ese trabajador o esa trabajadora. Es decir, si yo estoy sometido a una carga de trabajo muy alta o yo durante mi jornada de trabajo tengo que moverme a lo largo de diferentes centros de trabajo en un tiempo muy limitado o me exigen que haga unas entregas de unos paquetes que tengo que entregar en un tiempo muy concreto, casi imposible de alcanzar, desde luego la presión en la que yo estoy en la carretera no es la adecuada. Y es ahí donde tenemos que ir. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo para que realmente podamos poner medidas preventivas y esos accidentes no se produzcan? Claro, eso iba yo. ¿Cuántos de estos accidentes se investigan? Porque las causas reales, al fin y al cabo, no ven la luz, se achaca la responsabilidad del factor humano. ¿Y cuánta responsabilidad, por ejemplo, tiene la Guardia Civil de Tráfico a la hora de hacer un atestado? Porque muchas veces luego no se recoge que se trata de un accidente in itinere. Claro, vamos a ver, esa es una, ¿no? Nosotros lo que pedimos que todas las administraciones con competencia en la materia, ya has comentado la Dirección General de Tráfico, pero también está el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar Social, que tendríamos que hacer estudios para ver de qué manera podemos resolver de alguna manera esas situaciones que se dan.
Por ejemplo, muchos de los accidentes que se dan in itinere es a la avenida o a la salida porque realmente hay unas congestiones de tráfico importantes que hace que yo no llegue a mi hora al trabajo, la presión en la que yo llevo es importante porque además puedo ser sancionado si llego tarde y, pues bueno, si eso no se evalúa, desde luego los servicios de prevención no plantean a las empresas medidas preventivas, como puede ser, a mí se me ocurre en este momento, que puede hacer que se negocie el tema de que la entrada al puesto de trabajo o la salida sea de manera escalonada, es decir, en un periodo de tiempo durante 1 hora o 1 hora y media. Lo que va a hacer es que haya menos congestiones, yo llegue mejor a mi puesto de trabajo y realmente no sufra esa presión que pueda hacer que yo tenga un accidente, ¿no? ¿Y hasta qué punto la precariedad laboral también está relacionada con este aumento de los siniestros en la carretera? A ver, está claro que tiene mucho que ver. Cuando las condiciones laborales no son las adecuadas, yo no me siento bien remunerado, me siento constantemente vigilada o amenazada con mi pérdida de puesto de trabajo, la presión a la que yo llevo es importante. O yo, por ejemplo, tengo una jornada de hasta las 3 o las 4 de la tarde, pero mi carga de trabajo es tan importante, yo no puedo renunciar a realizar ese trabajo porque si no me despiden y en vez de salir a las 4 salgo a las 6, ahí se mezclan que yo también tengo otras responsabilidades familiares o personales, yo salgo a la carretera en unas condiciones psicológicas que no son las adecuadas para la conducción. Esas son las cuestiones que tienen que ser evaluadas y eso es lo que nosotros planteamos, es decir, hay que ir a la raíz de por qué están surgiendo esos accidentes in itinere y en misión para poder evaluar y una vez evaluar poner medidas preventivas que acaben con ese incremento en los accidentes de tráfico en jornada laboral. ¿Y hasta qué punto, por ejemplo, desviarse de la ruta habitual puede ser considerado o no como un accidente in itinere en misión? Ahí está la cuestión, es decir, hay veces que nosotros podemos buscar rutas alternativas para llegar a nuestro puesto de trabajo, pero también después tendremos, en el caso de que tengamos un accidente in itinere, tendremos que justificar el por qué cogemos esa ruta, porque realmente a lo mejor no es la que se considera la tradicional, ¿no? Por eso es importante esa evaluación. Si está evaluado, sabemos que los riesgos que tenemos en nuestro puesto de trabajo es la presión que tenemos para llegar a una hora determinada, porque estamos en una zona industrial o en una zona céntrica de una de las capitales, en este caso Canarias, que nos impiden llegar con normalidad a nuestro centro de trabajo, pues esas pueden ser unas medidas preventivas a adoptar, el que yo pueda hacer determinadas rutas, pero tienen que estar controladas y en esas medidas preventivas para que luego no esté recogido y no haya problemas a la hora de declararlo como accidente de trabajo, ¿no? Bueno, entonces, señora Marrero, llegados a este punto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer por parte de las empresas, por parte de los trabajadores, de las administraciones, para que estas cifras no vayan a peor? Realmente lo de siempre, lo que dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se tienen que evaluar todos los riesgos que tenemos en nuestros puestos de trabajo y eso es uno de los riesgos que tenemos, es decir, la evaluación de los riesgos psicosociales nos va a llevar a que realmente evaluemos esas situaciones de riesgo psicosocial que pueden ser evitables con medidas preventivas, negociables, en este caso negociadas con la clase trabajadora, ¿no? Eso está por un lado claro y por otro lado, una vez que surgen estos accidentes, el que se puedan evaluar, evaluar por qué causa, si es causa de vehículo, si es por la presión que tiene ese trabajador o esa trabajadora y romper un poco con esa regla que en la mayoría de los casos se quedan en el ámbito personal, es decir, es un trabajador o una trabajadora que ha tenido un accidente, está claro que se le declara como accidente de trabajo, pero que realmente no se está yendo a la raíz del problema y es el por qué ha surgido ese accidente, si la causa que la ha generado es consecuencia de la actividad laboral. Todavía es escasa la información por parte de las empresas en sus planes de prevención, como digo, esa información a los trabajadores de los riesgos que se corre, por ejemplo, al volante y derivados de la movilidad de las personas, de sus trabajadores. Exactamente. Nosotros lo que decimos es que tiene que ser hablar con los trabajadores y trabajadoras y ven planes de movilidad que garanticen pues esa reducción de los accidentes, también la formación e información en cuanto a la conducción y de qué manera abordar esas situaciones de estrés que nos lleva a que en carretera no estemos en las mejores condiciones y que realmente entre todas las partes
juntamente con la Administración, como ya dije anteriormente, que todos pongamos de nuestra parte para que realmente este incremento que se está produciendo ya viene desde años atrás, es decir, entre el 2016 y el 2017 fue el 55% el aumento de los accidentes laborales de tráfico. Entonces yo creo que es algo que tiene que ser abordado ya con bastante premura, ¿no? Y eso es un poco lo que planteamos, que no queden ahí solamente en una declaración como accidente de trabajo, sino que realmente se vaya a la raíz de lo que ocasiona ese accidente de tráfico. ¿Y qué papel juegan aquí las mutuas? Porque es el lugar donde debería recaer la gestión de este tipo de accidentes. Más que de las mutuas, que sí que tienen que declararlos como accidente de trabajo, el trabajo tiene que comunicar que ha sido un accidente de trabajo y luego son los servicios de prevención quien tiene que plantear qué medidas preventivas tiene que aplicar o proponer a la empresa para que realmente evitar cuando esa trabajadora se incorpore o el resto de la plantilla no sufra tampoco un accidente de tráfico, ¿no? Es decir, que es una labor por una parte de las mutuas, de los servicios de prevención, de los comités de seguridad y salud o de los comités de empresa y de las propias administraciones para que realmente entre todos hacer que el tráfico cada vez sea más fluido y desde luego no esté ahí la raíz de unos accidentes laborales que, como siempre, como cualquier accidente laboral, hay que partir con una idea y es que puede ser evitable, ¿no? Pues más concienciación y más implicación en este asunto. Carmen Marrero Falcón, secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras Canarias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Buenos días.